Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos llenones otra vez, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos el día de hoy porque estamos listos para escuchar un mensaje que pueda cambiar, que pueda renovar nuestra mente, nuestro corazón? Y ese es el motivo por el cual estamos reunidos aquí. Si vienes tú por primera vez, queremos que te sientas como en casa. Tenemos un pequeño regalito para ti aquí en la entrada, en el bote de conexión. Queremos conocerte, queremos que te conectes con esta preciosa comunidad que tiene como único propósito el conectarnos con Dios, el aprender más de Dios y de entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo les fue el 14 de febrero? Bien. Veo a algunas señoritas, mujeres bien contentonas, ¿verdad? Y los esposos así agarrándose la cartera, ¿no? Como diciendo, estuve viendo en la oficina, pues parecía florería, ¿no? Había muchos arreglos. Bueno, parecía velorio, porque olía a flor, que yo salía así como perfumado, ¿no? Y un poco mareado, pero bueno, a algunas mujeres le gustan, bueno, a la mayoría les gustan las flores, y pues qué bueno que tuvieron ese pequeño detalle especial ese día, y espero que el resto del año, ¿verdad? También. Porque a veces uno se desplaya el 14 y los 364 días, bien, gracias, ¿no? Pero bueno, eso es tema y harina de otro costal, ¿verdad? Como diría mi abuela. Bueno, hoy vamos a continuar, como bien decía nuestro pastor David, vamos a continuar con nuestra serie, Una vida sin conflictos. Y antes de iniciar, quisiera compartirte esta imagen que vamos a ver en pantallas. Y bueno, también lo tengo aquí en mis manos. Pueden ver este pequeño nacimiento, ¿verdad? Y lo pueden ver también en sus pantallas. Y quisiera preguntarles, ¿qué sienten? Ya sé que ya pasó Navidad, estamos en febrero, andan medio desubicados, Luis Ángel, no, espérame tantito. Miren bien esta imagen o miren las pantallas y quiero que pienses en qué es lo que sientes, qué es lo que te genera cuando tú miras esta imagen delante de ti. Esperanza, ¿verdad? Perdón, salvación, felicidad, gozo, paz, armonía. Yo creo que esta es una de las imágenes más importantes que todos podemos ver en las fiestas de Navidad, ¿verdad? Y muchos ponen incluso su nacimiento, sus casas ahí. Y pues la verdad que se ve muy bonito, ¿verdad? Se ve muy tierna, José y María con el pequeño niño Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y es una imagen muy tierna que le da la vuelta al mundo y que se repite constantemente en internet y en los centros comerciales y en todos los lugares que vamos, ¿no? Por esas fechas. Pero yo quisiera contarte lo que pasó antes de que viéramos esta imagen preciosa. Y quiero contarte y decirte que una de las cosas que pasaron antes de esta imagen tan preciosa y tan armónica que vemos ahorita, José tuvo un gran conflicto con María. Qué gran conflicto el que tenía José con María. Y pues era de esperarse, ¿no? De pronto se entera que su prometida está embarazada. Y pues nada de nada todavía, ¿verdad? Ni siquiera le había dado un besito así de picorete, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, ¿cómo es posible que ahora María está embarazada? Imagínense el gran conflicto personal que tuvo José con María. Esto fue un broncón antes de que viéramos esta imagen, ¿eh? Esta fue una situación muy compleja para José y no es para menos, ¿verdad? ¿Qué harías en el lugar de José? ¿Qué hubieras hecho, Jorge, en el lugar de José? Mi estimado Oscar, ¿qué harías? Pedro, compadre, ¿qué haríamos si estuviéramos en el lugar de José? Bueno, dirás tú, bueno, pues yo soy mujer, yo no soy José. ¿Qué harías si fueras la mamá de José? Imagínate, que la prometida de tu hijo saliera embarazada antes de aquello, ¿verdad? O si fuera tu hermano José, ¿verdad? Si tú fueras la hermana de José, ¿cómo te sentirías? Claro, pues esto es un conflicto tremendo, personal, relacional, pues genera una tensión familiar, ¿verdad? Genera una tensión con las personas que están involucradas. Es un choque tremendo que afecta negativamente nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestros valores, ¿verdad? Como el honor, como la dignidad, como el respeto y en este caso, pues la fidelidad, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la fidelidad de María hacia José? Y sabes, por eso hoy quiero enfocarme en la vida de José. En la Biblia no se habla mucho acerca de José.
pero podemos aprender muchas cosas de cómo José manejó este conflicto tan tremendo que tuvo con María. Y solo unos versículos que nos da la Biblia nos dan suficientes elementos para aprender mucho acerca de la forma en que José abordó este conflicto interpersonal con María. Y quisiera leerte este relato que encontramos en Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 20. Y vamos a leerlos todos juntos aquí en las pantallas. Y dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en secreto mientras consideraba esa posibilidad. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y bueno, tal vez nosotros ya hemos leído o hemos escuchado más o menos esta historia, ¿verdad? En la iglesia, en la escuela dominical, en la historia que van narrando, ¿verdad? En esas épocas, las películas que ven y que vemos en la televisión o en el teléfono. Pero hoy quisiera rescatar 5 elementos bien importantes que nosotros encontramos en este pasaje bíblico y que nos enseña mucho de cómo José gestionó este conflicto con su prometida María. Y vamos a leer este mismo pasaje en diferentes partes, enfatizando ciertas palabras y ciertas cosas muy significativas que nos van a dar mucho, mucho de qué aprender. Y el primero de ellos es en el versículo 19, en donde aprendemos que José era un hombre justo. Fíjate, eso es lo primero que debemos de aprender de la vida de José. José era un hombre justo. Mateo 1:19 dice, José su prometido era un hombre justo. Esta es una palabra clave en esta parte de la escritura. Fíjate, el calificativo justo en el hebraísmo o en el judaísmo sugiere que José era un verdadero creyente en Dios. Es decir, la palabra justo significa que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es decir, que vivimos una vida confiada en nuestro Padre Celestial, que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a su palabra, que somos personas de fe. Eso es lo que significa en esta parte de la escritura, que hemos nosotros decidido seguir a Dios y depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Esta es una de las cosas más fundamentales de la vida, el caminar con una fe inquebrantable delante de Dios. Y sabes, si José no hubiera tenido fe, esta cosa hubiera sido totalmente diferente. Tal vez no estuviéramos viendo esta imagen, ¿verdad? Pero José era un hombre justo. José era un hombre de fe, que había depositado su fe y su confianza en Dios. ¿Sabes? Entre más alejados estemos tú y yo de Dios, va a ser mucho más difícil de abordar los conflictos que tengamos con las personas que nos rodean. Un corazón que está alejado de Dios, una persona que está desconectada de Dios, le resulta más complicado resolver sus conflictos con las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos renueva, Él nos llena de paz, Él nos llena de sabiduría, Él nos guía, como dice su escritura, a toda justicia y a toda verdad. La diferencia entre aquella persona que tiene fe y que no tiene fe no es que va a tener problemas diferentes, no. Todos vamos a tener los mismos problemas seguramente. Nos vamos a enfrentar a los mismos desafíos. Pero una persona que no tiene fe va a ser mucho más complicado, porque su seguridad va a estar en algo que no es superior a él. Va a estar en sus conocimientos, va a estar en sus herramientas, va a estar en su sabiduría, y eso no le va a bastar para enfrentar los conflictos que está enfrentando. Pero cuando una persona está llena de fe,
se da cuenta que necesita de un ser superior, de un Dios, de un Padre amoroso que vela por nosotros y que nos va a guiar en ese proceso difícil y complicado que podamos tú y yo enfrentar. Esa es la gran diferencia. Que cuando tú y yo caminamos en fe, podemos gestionar los conflictos y los problemas y los desafíos a los que nos enfrentamos día con día de una manera muy distinta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjese, en oportunidades cuando nos reunimos en consejería, mi esposa y yo, muchas veces nos han dicho, es que nosotros ya hemos ido a muchas terapias, ya hemos ido con muchos psicólogos y no está mal, es algo que nosotros incluso recomendamos, ¿verdad? Pero las cosas no van a cambiar si no agregas un factor importante, que es la fe en Dios. Las estrategias que te enseña el mundo, la sabiduría, el conocimiento, las corrientes de pensamiento, lo que esté a tu alrededor, no te va a ser suficiente para resolver tus situaciones como lo puede hacer Dios cuando está en tu vida y cuando eres una persona de fe. Porque la fe se mueve en aquellas cosas que tú y yo ya no podemos controlar. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a tener, primeramente, antes que todo, una fe inquebrantable delante de Dios. De caminar en esa justicia a la que Dios nos ha llamado, ser personas justas de acuerdo a la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿verdad? No porque lo merecemos, no porque seamos buenas personas, sino porque Jesucristo pagó un precio muy grande en la cruz y a través de su sangre preciosa, hoy tú y yo podemos ser llamados justos por la gracia y la misericordia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos o porque haya sido nuestras capacidades, es porque hemos puesto nuestra fe depositada en Dios. Esa es la gran diferencia. Y esa era una característica que tenía José. Era un hombre lleno de fe que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Punto número 2. José fue una persona compasiva. Fíjate lo que dice en este mismo versículo y subrayamos esta parte de la escritura. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. No quiso avergonzarla en público. Todos los que estamos aquí muchas veces pensamos que tenemos la razón en una discusión, ¿verdad? Estamos completamente convencidos de que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y a veces nuestro orgullo, a veces nuestra soberbia, a veces nosotros creemos que tenemos la razón y queremos buscar la forma de demostrarle al otro que está mal, que ha fallado, ¿verdad? Pero sabes, la clave en el conflicto o en la solución de los conflictos se trata también de entender a la otra parte con la que tenemos ese problema, a ponernos en sus zapatos, a tratar de comprender la situación por la que está pasando, pero desgraciadamente el ser humano es muy vengativo, ¿verdad? Y cuando tenemos un problema con alguien, inmediatamente lo que queremos es proteger nuestros intereses, proteger nuestras necesidades, nos vemos a nosotros, ¿verdad? Y vemos lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me está afectando, mis intereses, pero olvidamos lo que está pasando a la otra persona. Y sabes, José fue una persona muy compasiva, porque José, a pesar de todo, buscó proteger la honra y la integridad física de María. Dice la escritura, no quiso avergonzarla en público. Y sabes, no es solamente la vergüenza pública. No es solamente la vergüenza pública. ¿Sabes lo que pasaba en aquellos tiempos cuando se descubría que había una mujer, ¿verdad?, que había caído en adulterio o que había hecho que había quedado embarazada antes de casar? ¿Sabes lo que eso implicaba en esa cultura en aquel tiempo? Que murieran apedreados. Eso implicaba que María tendría que morir apedreada, ¿verdad? Era lo escribí y nunca aprendí a decirlo, apedreamiento. Ese era el castigo que merecían las mujeres que caían en este supuesto. Legalmente estaba permitido dentro de esa cultura. Entonces José pensó todo eso, ¿verdad? Y no quiso exponerla. Él buscó ser compasivo con María. Él buscó ser misericordioso con María y no la avergonzó en público, ¿verdad? Otra de las cosas que aprendemos de la vida de José, y lo encontramos en este mismo versículo, es el punto número 3, era una persona discreta.
Él fue discreto, dice la Escritura. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Decidió terminar su relación con María en privado. Internamente él ya había decidido romper su compromiso y su relación con Dios. Igualito que muchos que conozco, ¿verdad? Muchos nomás tienen un problema con alguien y que empiece la despotricadera en Facebook, ¿verdad? Que todos se enteren con quién tuve la bronca, el conflicto, porque de alguna forma me los tienen que pagar, ¿verdad? Y cuando rompen su relación, pues ni se diga, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Algunas personitas se avientan su cartota, hoy se cierra un ciclo, ¿no? Y empieza con su cartota en Facebook y dan todos los pormenores para que todo México se entere, ¿verdad? Lo que no te mata, ¿cómo dice? Lo que no te mata te hace más fuerte y moles, ¿no? Y la foto de toda empoderada, ¿no? Y en la, o sea, ¿la qué? Y al rato regresa, hermano. Esa es la cosa, ¿no? O sea, Diosito tenía algo mejor para mí. Y bueno, tantas cosas que rápido lo que queremos es que la gente se entere, que ya no queremos ver al desgraciado o a la desgraciada, ¿no? Hay otros que tratan de ser un poquito más prudentes, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta cuando mi compa ya rompió con su novia, porque siempre sale con ella abrazaditos y cambia la foto de perfil, no sale el solo ahí, ¿no? Dices tú, ay, no puede ser más prudente, ¿verdad? Pues ya sé que ya terminó, pues sí, ya sé, ¿verdad? Porque tenemos esa necesidad de publicar nuestros problemas personales con las personas que nos rodean. Porque no somos discretos y eso es un foco rojísimo, ¿verdad? Eso habla de inmadurez, eso habla de que no estamos conectados con Dios, pero debemos de seguir el ejemplo de José. Él quiso romper su compromiso en privado. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos mucho que aprender acerca de esta parte que nos enseña José. Y fíjate, Mateo capítulo 18, versículo 15, refuerza esta parte de la escritura y dice, fíjate, si uno de mis seguidores, en otra versión dice, si uno de tus hermanos te hace algo malo, habla con él a solas. ¿Cómo? A solas, para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Aquí hay dos cosas que me gustaría rescatar. Una, reforzar la palabra en privado, ¿verdad? Resolver las cosas con tu hermano a solas. Pero me llama mucho más la atención cómo termina el versículo. Dice, lo habrás ganado de nuevo. Eso es algo muy precioso porque habla de que ellos ya eran amigos, de que ya había una relación y de que el objetivo principal de tratar de resolver las cosas en un conflicto no es ganar. No es ganar tu idea, tu posición o que tienes la razón, sino el verdadero objetivo es ganar de nuevo a tu hermano. Es decir, una reconciliación. Entonces muchas veces el conflicto, nosotros nos enfocamos en el conflicto y estamos ahí con la pelea y con la discusión y es que hasta que entienda que yo tengo la razón, ¿verdad? Pero no se trata de ganar la discusión. La meta no es ganar la discusión, la meta es ganar la relación. Ese es el propósito y el objetivo de los retos conflictuales que podamos tú y yo tener con las personas que nos rodean. No demostrar que somos más inteligentes, no demostrar que somos más capaces, no demostrar que somos más sabios, no demostrar que estábamos en lo correcto, sino lograr llegar al objetivo principal, que es hacer las paces con mi hermano. Ese debe de ser el objetivo principal. Y si ese no es el objetivo principal, no tenemos la motivación correcta y hay algo que Dios tiene que cambiar en cada uno de nuestros corazones. Claro, ¿verdad? Si después de hablar a solas con tu hermano no funciona, bueno, la escritura ahí mismo dice, pues bueno, tendrás la oportunidad de involucrar a otros testigos, ¿verdad? Y luego de añadir a otros más, ¿no? Si es necesario. Ahí se los encargo para que lo terminen de leer. Eso es muy válido. Pero primero siempre resuélvelo en privado. Porque así nos enseña la escritura.
Y podrás, en lugar de avergonzar, rescatar la relación con tu esposa, con tu hijo, con tu hermano, con tu vecino. Pero, híjole, nosotros teníamos en la primera casa en la que vivimos 5 años, ¿verdad? Me moré en ese lugar. Y los vecinos se daban unos agarres que yo decía, llámale a la policía, mi amor, porque se me hace que ya le está dando con un mazo. Los señores ya tenían, el señor ya tenían más de 80 años, ¿verdad? Estaban viejitos. Y yo decía, ¿cómo es posible que se agarren así? Se decían hasta de lo que se iban a morir, pero con una pasión que yo decía, ay Dios. Y la verdad que sí nos asustábamos porque toda la cuadra se enteraba, toda la cuadra se enteraba, ¿verdad? Digo, yo no digo que lo hablen así despacito en secreto, ¿no? Oye, pero pues habla como gente civilizada, no a gritos en la calle, en el patio, o sea, y todo el mundo se enteraba, o sea, tenemos que aprender a que la discreción y la prudencia es una cualidad de los hijos de Dios y eso se desarrolla con una relación personal con Dios. Y es una situación que muchas veces hemos descuidado, ¿verdad? Estamos tan enojados, estamos tan airados que no nos importa que las personas se den cuenta y al contrario queremos que la gente lo vea, ¿verdad? Hay que quemarlo, ¿verdad? Hay que quemarla, porque si no, no se sabe, ¿no? Esto es un foco rojo. Y ahora pues con esta cuestión de las redes sociales pues es mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿verdad? Punto número 4, prudente. José fue un hombre, por ahí miré uno que casi vomita, ¿quién fue? Alguien tosió, bueno. Prudente, prudente. José era una persona prudente. Mira lo que dice esta parte de la escritura, ya en el versículo 20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, fíjate, mientras consideraba esa posibilidad, en otras versiones dice mientras pensaba, ¿no? En otras versiones dice mientras reflexionaba José en esta posibilidad de separarse, de cómo terminaba la relación, de cómo lo hacía de una manera más discreta. Esto nos habla de que, de que José era una persona prudente, que era una persona que estaba tratando de actuar con cautela y con reflexión. Es decir, de que antes de tomar la decisión de romper, bueno, antes de exteriorizar la decisión que ella había tomado dentro de su corazón de romper con María, él estaba reflexionando en la situación. Él estaba pensando y estaba meditando en lo que había ocurrido y cómo lo iba a resolver, cómo lo iba a terminar, ¿no? Esto es algo bien interesante porque es algo retador para nosotros. Cuando tienes una bronca con alguien, ¿qué es lo primero que haces? Pues le contestas, ¿no? Revientas, truenas, ¿no? Pues tú que no sé qué, pues tú lo serás, ¿no? Y como el Adame, ¿no? ¿Lo vieron? Híjole, todavía lo tengo aquí, ese meme. Y dices tú, o sea, qué capacidad de control de impulsos ni qué nada, ¿no? Reaccionamos en el momento y el conflicto que se podía resolver en ese momento y que se podía sofocar se hace más grande porque no nos tomamos el tiempo de pensar, de reflexionar, de meditar y lo único que hacemos es reaccionar, ¿no? Pero eso es algo muy importante que solamente lo tienen los prudentes, ¿no? ¿Qué importa que seas tardado o lento de reacción, ¿verdad? Pero si eso te va a dar la oportunidad de tomar mejores decisiones, sigamos el ejemplo de José. Por más claro que sea para ti, que el otro está mal, que el otro te hizo un daño, que la otra persona te lastimó, el que te des un tiempo para reflexionar en ello, te va a ayudar a entender muchas cosas. Y tal vez puedas tomar una decisión, muy seguramente vas a tomar una decisión mucho más sabia después de reflexionar en lo sucedido. Y esto es algo precioso que aprendemos a través de José. Fíjate, la Biblia no habla mucho de José, estos pedacitos nada más. Te metes a la escritura y no vas a encontrar casi nada de José. Solo su linaje y de hecho algunos teólogos refieren que José murió muy joven porque no se habla ni siquiera, ¿verdad? Jesús habló un poco de su mamá, pero de su papá no, ¿verdad? Le encargó a sus hermanos, a la mamá, pero pues al papá ¿dónde, no? Entonces, ahí dicen muchos que incluso, o sea, murió probablemente muy joven.
Y ya no se habla más acerca de José, pero hay cosas bien hermosas que Dios nos puede enseñar a través de su vida, de cómo gestionó este conflicto tremendo que tuvo en ese tiempo específico. Dice Proverbios 14:15, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Antes de que tú y yo demos el paso, tenemos que examinar si lo que vamos a hacer va a mejorar o va a empeorar la situación. Tomémonos en serio la prudencia, familia, porque por falta de prudencia, muchos el día de hoy nos seguimos lamentando, ¿verdad? Y decimos, ¿y si yo hubiera sido un poco prudente? ¿Y si yo me hubiera esperado un poco y hubiera pensado bien las cosas? Lo que estoy viviendo hoy hubiera sido totalmente diferente. Y por último, la actitud de José de reflexionar le dio espacio, fíjate bien, le dio espacio para escuchar la voz de Dios. Dice la escritura en el versículo 20, dice, mientras consideraba esa posibilidad, dice la escritura, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Dios le habló a José a través de un ángel en un sueño. Dios le estaba revelando a José lo que realmente estaba ocurriendo. Pero esto no hubiera ocurrido si José hubiera tomado una decisión rápido, ¿no? En cuanto se enteró que está embarazada, órale, vámonos de aquí, ¿no? No, José se tomó el tiempo para reflexionar y le dio tiempo para que Dios hablara a su corazón. Y de esta fue la forma en que dice la escritura que Dios le habló a él. No, la escritura no dice que fue algo inmediato, ¿verdad? Sino fue después de que José considerara esa posibilidad. Y el decir que José escuchó la voz de Dios no significa solamente que lo oyó, ¿verdad? Que oyó lo que Dios le estaba diciendo en el sueño a él, ¿verdad? A través del ángel, sino que también nos referimos a que Dios le habló, pero que él obedeció. Dios le habló a José, pero José obedeció. Dice la escritura que él recibió a su mujer, que él aceptó a María, a pesar de que él sabía que estaba embarazada, porque le creyó a Dios y fue obediente. En Mateo 1:24, después, por orden de Dios, en Mateo 2:13, lo llevó a Egipto cuando era la matanza de los niños, ¿verdad? Y después, por la voz de Dios a través del ángel, en Mateo 2:21, regresó al niño Israel. ¿Por qué? Porque ya había pasado el peligro. Dios le estuvo hablando a José y José respondió a la voz de Dios. Eso significa escuchar. Atender la voz de Dios y nosotros responder obedeciendo. Eso, mi familia, significa escuchar a Dios. Si tú nada más oyes y sigues caminando igual, si tú nada más oyes y no haces nada diferente en tu vida, si tú nada más oyes y seguimos haciendo las mismas cosas y no damos ese paso de fe en obediencia a Dios, no estamos escuchando. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y eso significa que debemos de ser obedientes. En cualquier conflicto que tú y estemos pasando, el más interesado en hablarnos es Dios. Y los más interesados en obedecer debemos de ser nosotros. Porque ahí es cuando se manifiesta el poder y el amor de Dios. Se perfecciona la obra y el milagro de Dios cuando nosotros damos ese paso de fe y hemos decidido creer. ¿Sabes? Muchos de los que estamos aquí tal vez hemos pasado por muchos conflictos, ¿verdad? Tal vez hemos pasado por muchos problemas. Y decimos, ay, ¿cómo quisiera yo no tener broncas? ¿Cómo quisiera yo no tener problemas?
cómo me gustaría estar en paz con todas las personas que me rodean, con mi hermano, con mi papá, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Siempre tengo problemas y tengo conflictos y anhelamos tener paz en nuestras vidas con nuestros seres queridos. Pero sabes, podemos experimentar más la presencia de Dios en nuestras vidas cuando estamos en un proceso de conflicto que cuando no. Dios nos enseña más cuando estamos por ese proceso difícil y complicado en nuestras vidas que cuando todo está bien, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, pues estamos bien a gusto, ¿verdad? Nos despreocupamos, nos desentendemos, disfrutamos más la vida, ¿verdad? Pero cuando estamos en una bronca, cuando estamos en un problema, cuando estamos enemistados con tu esposa, con tu esposo, con tu novio, con tus hijos, qué difícil es eso. Esos son los momentos en donde más podemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Es donde cuando somos débiles, Dios nos hace fuertes. Es cuando no sabemos más qué hacer, Dios nos da la dirección y la sabiduría. Es que cuando ya tenemos descontrolado nuestro corazón y estamos angustiados, Dios nos da paz en medio de la tormenta. Ahí es donde Dios se manifiesta. Por eso, el conflicto, mi familia, es una oportunidad para que tú y yo podamos descubrir algo hermoso y precioso que Dios nos quiere enseñar. No veamos el conflicto solo como algo negativo, puede ser una oportunidad de crecimiento para descubrir cuáles son las cosas que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere enseñar, con quien Dios nos quiere reconciliar. Ese es el objetivo de esta serie de broncas que a veces en las cuales tú y yo estamos sometidos. Pero debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Debemos escuchar a Dios. Decía el apóstol Pablo a los Efesios: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esta es la recomendación del apóstol Pablo para la iglesia. Dejemos de resolver las cosas desde la amargura, ¿verdad? Dejemos de responder y de contestar con ira y con enojo y con gritos y con calumnias y con toda maldad que a veces hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces reaccionamos por envidia, a veces reaccionamos con dolor, a veces contestamos de mala gana y lastimamos a las personas que más queremos, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo que aprendamos a dejar esas prácticas de nuestra vida y más bien seamos bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, porque eso nos va a llevar a experimentar la misericordia y la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestros seres queridos. Todos tenemos problemas, todos tenemos diferencias. Mi esposa y yo también tenemos diferencias. Y es bien fácil llevarse por la carne, ¿verdad? Pues es que tú tienes la culpa, ¿verdad? Pues es que tú no te fijaste, ¿verdad? Y es que esta es tu responsabilidad. Y es muy fácil decir eso. Y es muy fácil lastimar a las personas. Pero cuando nosotros estamos llenos de Dios, a pesar de que lastimamos de manera consciente o inconsciente a las personas, tendremos la capacidad de ser comprensivos y pedir perdón con valor. No es fácil pedir perdón, pero a veces es necesario tomar con valentía la situación y decir: híjole, pues yo también tengo responsabilidad aquí. Yo te pido perdón, te pido que me disculpes. No quise decir eso, no fue lo que yo quise decir, pero lo dije. Perdóname por haberte lastimado, ¿verdad? No perdóname por si te lastimé, no, perdóname porque te lastimé. Y si nosotros tomamos con autoridad y con valor esa posición, créeme que vas a experimentar una preciosa reconciliación con las personas que te rodean. Seamos personas como José, llenos de fe, compasivos, discretos, prudentes, que escuchan a Dios antes de hacer algo de lo cual tengamos que arrepentirnos.
Si lo hacemos, créeme que vamos a experimentar relaciones más fuertes, sanas, duraderas y menos conflictivas en nuestra vida. Yo te voy a invitar que ahí donde estás te pongas de pie y me acompañes a terminar con una oración. Yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojos donde estás. Y te sinceres con Dios. Dile: Dios, aquí estoy, Padre, y tengo tanto que aprender. Tengo tanto que aprender de ti, Señor. Porque durante todo este tiempo tal vez yo no he gestionado las situaciones como tú quisieras, Padre. Ayúdame a fortalecer mi fe en ti, Señor. Ayúdame y enséñame a ser prudente, Señor, a ser discreto, Dios. Ayúdame, Señor, a ser compasivo. Ayúdame, Dios, a escuchar tu voz, Dios. Ayúdame, Señor, a tener la capacidad de reconocer que yo te he fallado y te pido perdón, Señor. Perdóname, Padre. Y aquí estamos, Señor, una vez más, para que tú nos lleves hacia ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros. Porque nuestras fuerzas sabemos que no podemos y que no es posible, pero yo sé, Señor, que en tus fuerzas todo lo podemos en Cristo, que tú, Señor, nos fortaleces. Padre, yo oro en esta tarde, Señor, por todas las personas que están aquí reunidas, Señor, por cada familia aquí representada, Padre, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada hija, por cada hermano, Dios, por cada padre, por cada abuelo, por cada tía, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas a todas estas familias, Dios, que nos permitas, Señor, aprender a caminar en la reconciliación con nuestros hermanos, Señor. Por la gracia y la misericordia, Dios, que tú nos permites experimentar en ti, Señor. Así como tú nos perdonaste a nosotros, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Y abrazar, Señor, amar y a rescatar aquello, Dios, que se ha perdido por una mala gestión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos a ti toda, Señor, toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Amén.